Hola queridos, ¿cómo están? Dios los bendiga muchísimo. Nos alegra mucho estar con ustedes, compartir este tiempo de palabra del Señor, este tiempo de reflexión, ¿sí? Aprovecharlo, es un tiempo importantísimo, importantísimo para cada uno de nosotros. Y es un tiempo donde la adoración al Señor se vuelve algo fundamental en nuestra vida. Recuerden que la adoración nos ubica y nos centra bajo la idea de que hay un Dios y que no estamos solos, pero que también hay un Dios que lo gobierna todo y no somos nosotros los que gobernamos. Nuestro deseo de adorar al Señor ordena nuestras prioridades en la vida y nos da caminos. Así que aprovechemos estos tiempos. Y por supuesto, ¿no? Aprovechemos la prédica de la palabra del Señor, porque es la lámpara que alumbra el camino por el cual transitamos, ¿sí? Hoy quisiera hablarte de la historia de la que venimos predicando, que es la historia de Moisés y su encuentro con Dios en el desierto. El otro día decíamos que el Señor lo había encontrado en un hospedaje, en una posada, Moisés, y había querido matarlo. Y nos parecía raro, ¿no? Que esto venga de parte de Dios cuando el Señor lo había llamado a Moisés justamente para hacer una tarea de libertador, ¿no? Para con su pueblo Israel. ¿Por qué Dios quería matarlo? Y descubrimos que Moisés había dejado cuentas pendientes con el Señor. Y decíamos, ¿no? No podemos dejar cuentas pendientes con el Señor. Tenemos que entender que en nuestro camino con Él hay que resolver lo que hay que resolver. Ahora, una vez que pasó esto, aparece esta pequeña historia que parece que es no simplemente una historia que conecta lo importante, ¿no? El envío de Dios con la tarea que Moisés va a hacer en Egipto, pero que cuando yo leía esto, son poquitos versículos, es el final del capítulo 4, me hacía acordar, ¿no? A las historias de salvación y cómo el evangelio es predicado y cómo Dios lleva a sus siervos a predicar el evangelio y cómo las personas reciben esto para creer y despertar la fe dentro del corazón. Así que vamos a leer Éxodo 4, versículo 27 en adelante, vamos a leer hasta el 31, ¿sí? Que es lo que nos resta del capítulo 4 de Éxodo. Vamos a leer. Y Jehová dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue, y lo encontró en el monte de Dios, y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel, y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Qué bárbaro, ¿no? Yo cuando leía digo, esta es una historia de salvación y una historia de evangelismo. Entonces fíjense que nosotros venimos hablando de la relación de Dios con Moisés, pero aquí dice, y Jehová dijo a Aarón. El Señor va a buscar ahora a Aarón, donde Aarón está, y le dice, anda a recibir a Moisés, ¿no? Anda a recibir a Moisés al desierto. Dios es el que va a buscar a las personas y las trae. Es el Señor el que despierta el oído de una persona para que oiga el evangelio. Es el Señor el que mueve el corazón, el que sensibiliza el corazón. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros a veces tenemos la idea de que esto depende de los predicadores, o depende del programa de evangelismo que estemos utilizando, o depende del método que utilicemos. Y si bien
es importante estudiar acerca de evangelismo y es importante poder tener una manera de presentar el evangelio, no podemos de ninguna forma olvidar que la presentación del evangelio y el, para decir así, ¿no?, el proceso de oír de una persona, donde la fe va a comenzar a aparecer como una plantita que reacciona al agua y al sol y se desarrolla. Esto es un proceso espiritual, esto viene del Señor. No sé si me estoy explicando. No se trata de cuán buenos seamos evangelizando, se trata de que el Señor haga lo que solo Él puede hacer, lo que solo su Espíritu puede hacer en la vida de una persona, para que el Evangelio entre por el oído, llegue al corazón y produzca fe. ¿Te das cuenta? El Señor fue a buscar a Aarón y así es como el Señor busca a las personas y las trae ante quien puede hablarles. ¿Se acuerdan de la historia de Felipe y el eunuco? El eunuco iba por el camino leyendo Isaías. Pero fue el Señor el que juntó al eunuco con el predicador. Está bien, ¿no? El Señor es el que guiaba el carruaje de ese hombre, el funcionario de Candace o Candace, la reina de los etíopes, y lo colocó cerca del camino de Felipe. Y a Felipe lo llevó allí al lado del carruaje para que pudiera dar testimonio de lo que él sabía y de lo que había recibido. Y fíjense que aquí pasa lo mismo. Dios va a buscar a Aarón y se lo lleva a Moisés. Y ahora Moisés, fíjense, Moisés le contó a Aarón todas las cosas que Dios le había dicho. Ahora, miren este detalle. Dice que Aarón encontró a Moisés en el monte de Dios, ¿no? En el monte de Dios. Es como este encuentro entre la persona que va a oír y la persona que está evangelizando, entre el pecador y el evangelio, este encuentro entre el emisor de la palabra y el receptor de la palabra, es un encuentro espiritual, no es un encuentro natural. Por eso nosotros tenemos que entender esto y es muy importante hacerlo para que podamos ver al predicador como alguien que está haciendo una tarea espiritual, una tarea natural, nada más, y al que oye como aquel que está bajo un proceso espiritual. Porque si no vamos a decir, no, porque la gente al final de cuentas no quiere oír, no le interesa, están interesados en otras cosas, quieren no sé qué tipo de mensaje, que les digan que todo va a ir bien y ese no es el mensaje del Evangelio. Y tendemos a racionalizar todo y a naturalizar lo que estamos haciendo, cuando en realidad debemos entender que aquí hay una realidad espiritual y sin duda una batalla espiritual que nos tiene que hacer entender que también nuestra manera de encarar la situación y de pensar en el evangelismo debe ser espiritual. Sin duda, nosotros debemos ver esto de manera espiritual. Está bien, ¿no? Y es lo que está ocurriendo aquí. El encuentro entre Moisés y Aarón es en el monte de Dios. Allí está el Señor entre ellos. Y es Moisés el que le dice a Aarón todo lo que Dios le había dicho antes a él. Fíjense, versículo 28. Entonces Moisés le contó a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y Moisés es el que le testifica a Aarón. Le da un mensaje y le da las muestras de lo que ese mensaje producía. ¿Está bien? Lo evangeliza, le predica el evangelio. Le dice, hay un Dios libertador que nos vino a buscar y hay que creer en él. ¿No es ese el mensaje del evangelio acaso? Lo es. Está bien, ¿no? Nosotros predicamos esto. Que hay un Dios libertador que vino a buscar al pecador. Ahora, fíjense,
Aarón le cree a Moisés y se transforma ahora en un testigo de ese mensaje. Fíjense, dice, y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de Israel, y habló a Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. ¿Quién es el que habla ahora? Aarón. ¿Está bien? El mensaje de hoy es cortito. Y es cortito porque, vamos a decir, todo esto es sencillo de entender. Pero lo que quiero decirte es que nosotros debemos entender el evangelismo como una tarea espiritual. La tarea espiritual de generar discípulos no es natural, no depende de cuán buenos seamos o qué tengamos o qué no tengamos, o si la iglesia es más linda o es más fea, o si es más cómoda o es más incómoda. Se trata de que entendamos que aquí el Señor tiene que preparar el corazón de las personas. Es un encuentro espiritual el que necesitamos. Por eso oremos para que esos encuentros se den entre nosotros. ¿Sí? Oremos. Señor, permíteme tener un encuentro espiritual de evangelismo con aquellas personas que hoy no te conocen y necesitan conocerte para que ellos reciban lo que yo he recibido antes. Y para que ellos se transformen en dadores de ese mensaje. ¿Sí? Así que vamos a mirar qué pasa ahora con el testimonio de Aarón. Dice, y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. El pueblo creyó, pero fíjense, dice, y habiendo oído, ¿no?, que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Cuando ellos se dieron cuenta que el que los estaba buscando era un Moisés, no era un Aarón, sino era Dios mismo que había visto la aflicción de ellos. La gente tiene que entender que es Dios el que la busca, que es Él el que la está llamando, no una iglesia, no un pastor, no una persona. Dios los está llamando. Por eso necesitamos que este encuentro sea espiritual y no natural. ¿Sí? Si nosotros generamos encuentros naturales, donde hay una conversación entre dos personas, y todo depende de la habilidad del predicador, o del que presenta el evangelio, o de la necesidad del que oye, tal vez ese encuentro no genere transformación en nadie. Pero si es un encuentro espiritual, donde es Dios el que busca a las personas y donde es Dios el que, la persona a la que la gente ve, ¿no? Aquel en quien las personas fijan sus ojos y no en nosotros los que predican, ¿no? No sé si es medio trabalengua. La gente tiene que ver a Dios, ¿sí? Si eso ocurre, va a haber milagros de transformación enormes, milagros de salvación enormes, y vamos a poder ver cómo Dios transforma y cambia el mundo a nuestro alrededor. Un pueblo que estaba perdido en Egipto, de pronto recibe un mensaje, y ese mensaje les lleva a creer. Y es un mensaje que va a transformarse en libertad total, ¿sí? En salvación. ¿Por qué? Porque hubo un encuentro espiritual. Busquemos esos encuentros espirituales, oremos a Dios por esos encuentros espirituales, porque Él los produce, y que cada vez que podamos encontrar una persona para entregar el mensaje del Evangelio, la encontremos en el monte de Dios, ¿sí? Vamos a orar por esto, ¿no? Y vamos a pedirle, Señor, queremos estos encuentros espirituales de evangelismo, donde podamos darle a las personas lo que hemos recibido, pero tú estés al control de todo esto y ellos te puedan mirar a ti. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por tu fidelidad, tu misericordia, tu amor inmenso. Te bendecimos y te adoramos. Señor, queremos vivir estos encuentros espirituales, los encuentros de evangelismo que presentan a Cristo y que muestran a Cristo en el centro de todas las cosas. Señor, para que la gente no nos mire a nosotros, sino te mire a ti. Para que la fe no se despierte, Señor, por ninguna otra cosa que no sea por
por el deseo de conocer al Dios que vino a liberarnos, al Dios que vino a salvarnos. Padre, en el nombre de Jesucristo, que el monte de Dios esté listo para recibir a muchos que van a oír este mensaje de salvación. Señor, que nos tenga listos a nosotros para poder dar ese mensaje. Padre, en ti confiamos y en ti esperamos y queremos esto. Señor, algunos de nosotros tal vez nos hemos alejado de ese monte en el que estamos en relación cercana contigo. Haznos volver allí, porque hay mucha tarea por hacer. No importa si somos cobardes o si tenemos cuestiones sin resolver como las tenía Moisés, tú vas a tratar con nosotros, pero nos vas a hacer útiles para la tarea. En el nombre de Jesucristo, gracias por tu fidelidad y tu amor, Señor. Amén. Amén. Amén.